pelota para Alfaro. Lanzamiento hasta el Mago González. Presión del equipo del Salvador que juega más suelto hacia el frente. Lo vimos defensivo en el primer partido, pero primeros minutos. Balón rebotado de Paguaga. Al frente para el Mago González. Se levanta la expectación en el Estadio Nacional cada vez que el Mago conduce la pelota para la forma voladora de Álvarez Sosa. Atención con los remates del Mago González. No puede sujetar la pelota el Mago, pero el árbitro está indicando que la falta se repite. Sosa y a los 4 goles por 0. Y cuidado con este Mago González, el número 11, que tiene un extraordinario efecto. No usted la conectación de la barrera, como el Mago prende el cañonazo desviado. Indes, construyendo el camino. En Radio Corporación El Salvador te llevamos lo mejor en los deportes a nivel nacional e internacional. Un programa con los mejores panelistas y analistas, cargado de mucha información generada por la institución rectora del deporte nacional Indes. Escucha de lunes a viernes en La Chévere, 100.9, de 12 a 1 de la tarde. Más Deportes Radio. En Más Deportes escucharás discusión, debates y noticias sobre el acontecer deportivo del país, de los atletas salvadoreños y del deporte internacional. No te lo puedes perder. Más Deportes Radio. Bienvenidos a la Casa del Deporte Nacional, estos son nuestros titulares. Este martes en Más Deportes no te pierdas la historia de Mariana Salazar. Entrevistamos también a Enrique Araton luego de su retiro en vela. Y en nuestra sección de Ciencias Aplicadas al Deporte hablaremos de psicología. Iniciamos. En martes, bienvenidos a la Casa del Deporte Nacional. Gracias por su sintonía, como siempre. Muy especial un saludo a los que están pendientes a través de la señal de Canal 10 y también de las diferentes plataformas digitales de Indes. Eugenio Calderón, buenas tardes, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Bien, Diana. Guille, no les puedo mentir, estoy deseando mucho esta primera pausa del año, a quienes ya están disfrutando de estos días libres, con equilibrio. Cuídense mucho, si toma no maneje, quite el pie del acelerador, cuidado con las mareas, si van al campo también, a cuidarse y a disfrutar de este martes. Tenemos dos astros del deporte de nuestro país en interesantes entrevistas. Guillermo Estrada, dos figuras sin duda relevantes para el deporte nacional. Buenas tardes, Diana, Eugenio, sin duda dos deportistas, uno ya retirado a partir del año pasado, precisamente en el espacio de Más Deportes Radio. Fue precisamente el velerista de 32 años que anunciaba de manera exclusiva que dejaba la élite profesional para darle prioridad a otros proyectos, y de eso vamos a estar escuchando y ahondando en esta próxima hora. Es importante decir lo de Mariana Salazar, que sigue rompiendo récords, sigue participando, sigue poniendo en alto el nombre de El Salvador, más allá de todas las situaciones que ha vivido, y hoy estaremos conociendo de primera mano su historia de vida. No perdemos tiempo y hacemos nuestra primera pausa comercial. Le pedimos que nos acompañe, por favor, y luego hablaremos de psicología en nuestra sección de Ciencias Aplicadas al Deporte. Damos inicio a nuestra sección de Ciencias Aplicadas al Deporte. Está con nosotros el licenciado César Ramírez, psicólogo de Indes. El tema de hoy, activación en el deporte.
Bienvenido, César. ¿Cómo está? Muchas gracias, así me gusta, Diana. Estamos entre compañeros de trabajo y sentirse apreciado por todos, y eso del nombre es lo mejor que a él le puede sonar en el oído a cada quien. Sí, estamos, el tema de ahora es activación en el deporte, pero definiendo siempre la activación, que es un estado de reacción general del organismo, y este es tanto fisiológico como psicológico, que se mantiene en un continuo, desde el estado de coma hasta el frenesí que puede alcanzar el ser humano. Entonces, ¿qué sucede con la activación? En el deporte, los atletas deben de buscar la mejor manera para activarse. A veces creemos que con gritarle el deportista se va a activar. Exactamente, pero teniendo en cuenta las características de personalidad del deportista, así es como se debe. El entrenador siempre dice que conoce a su atleta, y es cierto, pero a veces pueda que un grito a alguien que sea demasiado flemático se puede venir abajo, o alguien que sea colérico, a ese sí le puede funcionar, ¿verdad? Pero ahí va a haber un estudio con respecto a esto. Pero nosotros a los deportistas les enseñamos para que se activen cuando van a sus competencias. Hay un ejercicio que más adelante vamos a hacer acá, pero ellos deben de conocer muy bien en qué momento. Debe de conocerse también dentro de estas características de personalidad, aquellos que muchas veces se van a un rincón o a una esquina, se ponen los audífonos y se quedan ahí escuchando música, o quizás no escuchan nada, pero ellos ya están activándose. Esa es la manera de activarse de ellos. Otros que están entre los mismos compañeros y hablan, y esa es la manera de activarse. Otros que están viendo la competencia y están viendo con quienes posiblemente les va a tocar, y de esa manera utilizan esa información para responder al final. Recuerdo que para los Juegos del 2002, Margot Escalante, una de nuestras pechistas, no sé si lo mencioné en uno de los programas anteriores, ella iba hizo el 100 pecho, y cuando terminó venía un poco contrariada con ella misma, y le pregunto, ¿y qué le pasó, Margot? ¿Por qué viene contraria? No, es que me fue mal, no era lo que yo quería. Y entonces, ¿qué pasó? Es que Moreno no me activó, el entrenador Oscar Moreno, exactamente. Y yo, como ella era una persona bien sensible, ¿y qué pasó? ¿Y cómo la activa Moreno? Le digo yo. Por cuestiones de educación, no lo voy a decir aquí, pero dice que le decía, le pegaba una bendición, pero una bendición, y ella con eso ya se activaba, exactamente. Entonces, en ese momento no se la pegó, porque Moreno estaba enfocado en una de las disputando otra medalla. Medalla de Paco Suriano, en ese momento. Entonces, en los pesistas les pegan en los hombros o en las piernas, ellos les llaman como una activación. Del músculo, pero no es del músculo. Exactamente, ¿sí? Entonces puede ir aparejado toda esta activación para que el deportista vaya metido, pero a veces si tiene otras cosas ahí y no logra realmente como predisponerse para la acción, va a ser difícil que entre a esa activación. Hay quienes piensan que debe de estar lo suficientemente alterado, pero no, los estudios científicos, y hay varias hipótesis ahí en una campana de Gauss que mencionan dentro de la teoría, creen que a veces en el punto más alto de esa campana puede estar la mejor activación, cuando realmente no es cierto. Quizás puede estar a mitad donde pueda activarse este atleta. Entonces, o puede ser al inicio. Ahí va a depender, como lo decía, de las características de personalidad de cada quien, o la manera en la cual él se inocule, o lo que decía Priscila la vez pasada, cómo se autorregule en sus emociones. Y en grupo, cuando es un deporte colectivo, porque ahí estamos hablando de natación y una prueba individual, ¿no? Exactamente. Pero también los salvadoreños a veces caemos en esto, ¿no? Si alguien nos habla muy fuerte, y si no nos hablan así, después decimos, es que no me activaron. Entonces,
tiene que haber un entendimiento, un conocimiento entre el entrenador y el atleta para saber en qué momento y cómo se puede llevar a cabo esa activación. Pero en los grupos, por ejemplo, termina un primer tiempo en un partido de baloncesto, de fútbol o en el voleibol, por ejemplo. Ahí cambia un poco, porque hay distintas personas ahí con distintas personalidades. Ahí parte como el que comanda es el entrenador y le delega a alguien la capitanía. El capitán debe de conocer muy bien con los que va a jugar, ya sea en el fútbol, en el voleibol, en el baloncesto. Debe de conocer muy bien a sus compañeros para poderles hablar. Pueda que sea una sola expresión. Vamos, señores, de que ahorita esto solo es pan comido o algo que los distinga a ellos o a ellas para que se activen, como puede ser este partido lo vamos a ganar en el nombre de fulano de tal, o que ahorita nosotros hemos sido invencibles, pero debe de buscar la manera en que todos estén en la misma sintonía. Claro, cada uno debe de estar activo, presto a las indicaciones que va a dar el entrenador, con lo que tú decías. El entrenador debe de gritarles, porque a nivel nervioso debe de activar esa parte dentro del sistema nervioso central y debe de concentrarse y nivelar sus estados emocionales. Pero también debe de ser en una forma en la que no vaya a violentar la misma integridad de sus deportistas, sino que él puede ir, vaya ustedes, métanse en el partido, ya saben qué es lo que deben de hacer, quien va a defender debe de meter la pata como es debido o lo debe de hacer de esta manera, el que es volante, ya sea el creativo o el destructor, etcétera, etcétera, pero debe de activarlos. Y hay muchas, si ustedes posiblemente han visto películas en las cuales previo al partido o en ese espacio hay una de fútbol americano de Al Pacino, ¿no? Exactamente, muy buena en ese tema, exactamente. ¿No? Entonces, ahí las palabras a veces son tan sugestivas que genera una activación adecuada en cada uno de esos deportistas y que hay una gran cohesión de que están tan enchufados que ninguna cosa los puede parar. Pero si hay esa cohesión que usted dice y que nada los puede parar, y en ese colectivo, mientras el entrenador está intentando activarlos, hay uno o dos o una o dos que están en otro mundo. Entonces, se les llama, porque también uno como psicólogo debe de estar ahí. Ajá. Entonces, se les llama y uno le da una recomendación al entrenador y le dice, esto he visto, o el entrenador mismo capta, ¿qué hacemos, psicólogo? Entonces se le dan las indicaciones, pues habla con ellas para ver qué es lo que tienen o con el mismo psicólogo y actuar en ese momento para que entren ya a la actividad misma. Pero es difícil porque alguien que esté activando a un grupo, él ya no está enfocado en el objetivo. En un esquema normal, ¿no? Y encima se puede molestar porque no le están prestando atención. ¿Qué nivel de control? Debe de ser muy, muy difícil, ¿no? Controlarse. Exactamente, porque si es en el fútbol, son 11 cabezas y cada cabeza es un mundo. Es ahí donde uno debe de tener la perspicacia para saber muy bien cómo actuar. A algunos sí se les puede gritar todavía más fuerte o pegarle una bendición y a otros saber quizás un poco más sugestivo. Ok. César, ¿cuál podría ser un indicador para el entrenador de que el tema de la activación está fallando y no asociarlo con un tema de concentración? O no sé si ese tema va también de la mano. Y le pregunto eso porque pasa a nivel global con los colectivos que de repente dicen, este equipo tiene que recibir primero un gol para activarse o para reaccionar. ¿Cómo se modifica o se cambia esa dinámica entendiendo sobre todo el tema global? Ahí se tiene que ver el objetivo, cómo plantea también el entrenador el juego, cómo es que distribuye a los jugadores o a sus jugadoras dentro del campo o dentro de la cancha. Entonces, si es de esta manera, que es la única forma, en algún momento se debe de plantear de que vamos a ir a buscar primero marcar nosotros.
no sé cómo lo vamos a hacer, pero es que ese no sé cómo lo vamos a hacer sí debe de tener una intención. Miren, vamos a quebrar primero las líneas o se va a jugar de esta manera, va a haber alguien que vamos a tirar de carrilero que nunca lo ha hecho, entonces ahí es donde el que esté más avesado le da el carrilero hace un centro y ahí que si no es el delantero, puede ser el defensa que entre pues sin necesidad de que lo hayan protegido, porque siempre van a cuidar al delantero o al volante más escurridizo, pero nunca piensan en que un defensa puede llegar. Entonces, lo que debe de hacer es marcar bien los tiempos y saber apretar las líneas para generar que ellos anoten primero. Que siempre somos curiosos. ¿Qué traes aquí, César? Como ya a Diana le había regalado una camisa. Ellos le pidieron. No, yo. Un reclamo broma. No, pero igual. No me digas que nos traes ahora. Aquí traigo para ellos una camisa para Eugenio y la otra para Guillermo. Sí. Espero Muéstrelas, que les por quede. favor. A ver, César, yo creo que muy bien. Esta para... Esa es la entrega oficial. Sí, es la entrega oficial. La vamos a abrir y la vamos a mostrar. Gracias, César, no te hubieras molestado. Yo estaba bromeando aquella tarde. Sí. Pero, Licenciado, gracias por los detalles. Qué Les belleza, deseamos también unas felices Muy vacaciones y nos vemos también las próximas semanas. Igual para ustedes, disfrútenlo en familia. Muchas gracias. construyendo el camino. El licenciado César Gracias, Ramírez, muy psicólogo amable. de INDES. Vamos a una nueva pausa y al volver le presentamos la historia de Mariana Salazar en Más Deportes. Tercera a nivel mundial en el downhill. Alcanza unas velocidades impresionantes. Hay que tener un gran coraje y sobre todo, sobreviviente de cáncer, ya está bien, cosa que le alegra a todo el país, porque si hay una mujer que ha defendido con alma, corazón y vida el azul y blanco, esa es Mariana Salazar. Solo para refrendar las grandes actuaciones de la salvadoreña, 5 veces campeona panamericana. A eso hay que sumar que después de superar todo el tema del cáncer, le tardó 12 meses reaparecer precisamente en esta disciplina muy demandante deportiva. Le presentamos en la Casa del Deporte Nacional la historia de Mariana Salazar. Meet me there with sun-kissed hair and eyes like the wind. I'm falling. And promise me you'll wait for me when all of my mind starts wasting time. En esta edición de Más Deportes conocemos la historia de una deportista que inició y surcó un camino prácticamente inexistente. Y es que a base de logros la salvadoreña consiguió un lugar privilegiado en un deporte extremo por aquel entonces dominado por los hombres. Acá inicia la historia de Mariana Salazar. Mire, empezó hace bastante tiempo. Mariana siempre fue una niña inquieta, con habilidades para el deporte. En todo lo que hacía en deporte siempre destacó, desde muy chiquita. Tengo 4 hijos, ahorita todos afuera y bien lejos, pero el segundo varón corría motos, 9 años mayor que Mariana.
y fue el que prácticamente introdujo a la Mariana en la moto. Este corría motocross, la Mariana se metió en motocross. Me acuerdo haberle regalado una motita que se la medio armé, se la pinté rosadita, se la llevé de sorpresa y la llevé a la pista y de ahí ya no se bajó. Ahí empezó su deporte de riesgo, ¿verdad? Gracias a Dios dejó ese deporte, no me recuerdo a qué edad, pero sí lo dejó y encontraron la bicicleta y descubrió el downhill y creo que ahí fue su pasión, ¿verdad? Y en una de esas, de verdad, fue como por coincidencia, encontramos un grupo que estaba haciendo unos saltos en una vereda. Y fuimos a hablar con ellos y así fue. O sea, sí, ellos nos dijeron, esto es downhill y nosotros súper interesados. Y así fue que conocí el downhill. Y mi hermano me dijo, probemos un día. Y yo siempre seguía todo lo que hacía mi hermano. Así que lo seguí y nos metimos al downhill. Total que se terminó metiendo en DH, bueno, dijimos, al menos es bicicleta. Pero es donde más golpeada ha tenido estos grandes golpes, que siempre han sido, bueno, éramos clientes me acuerdo, del Hospital de la Mujer. Sí, es un deporte bastante, pues, de hombres. Creo que como todo deporte extremo, siempre es el hombre fuerte que se arriesga y todo. Tal vez las mujeres somos un poco más cuidadosas, pero yo nunca he tenido como ese patrón de como por ser mujer, o sea, nadie me inculcó esos patrones de que por ser niña no vas a poderlo. Al contrario, era como me motivaban más. Pues ni modo, siempre me ha tocado ser la mamá que apoya, ¿verdad? La que apoya de lejos porque no puedo verla. Es horrible ver cómo saltan y por dónde andan. Pero siempre de alejadita, pero ahí estoy apoyando. Vea, con oraciones, todo el día pido para que le vaya bien, pero verla no puedo. No puedo. Quebró la nariz, se quebró los tobillos, todas las articulaciones básicamente, ¿verdad? Hasta que se quebró la cadera. Ha tenido golpes bien serios. Y la clavícula de un lado, la clavícula del otro lado. Entonces esperábamos que ya se fuera calmando. Pero es lo que le gusta, así que es lo que le apasiona, ¿verdad? Y así encontré como mi puesto y la verdad que era bastante divertido a veces ganarle a los hombres porque ellos a veces era como, puchica, una niña me ganó. Me impresionó porque creo que tenía como 4 años y medio. Y ella dibujó un podium. Ella entraba a competir, se metió a competencia directamente y entraba a competir con un varón. En ese tiempo varón, no habían mujeres en eso. Y se quedó dibujando y se puso ella en el primer lugar y puso al campeón en ese momento en el segundo lugar. Y da la casualidad que después de la competencia ella quedó de primero y después quedó primero también centroamericana en motocross. Fuimos a los primeros Panamericanos en Guatemala. La Mariana no había ni categoría, era cadete. Y también destacó desde ese momento, ¿verdad? En una ocasión que vivíamos en un pasaje, me acuerdo, esta se deslizaba en una carreta y salían los vecinos que ya se iba a golpear y ahí era súper hábil, tenía esa habilidad natural. Creo que probé todos los deportes de pequeña, pero el downhill, cuando empecé a competir ya a nivel internacional, ahí sentí como esa adrenalina y esa como búsqueda de verdad de los límites. Llegar a una pista que no conoce, que hay riesgos que nunca ha visto, unos saltos que nunca se ha hecho, eso es lo que más me motivaba, como esa ir buscando más. Así que creo que fue como a los 12, 13 años que ahí dije, este es mi deporte, esto es lo que me gusta. O sea, una pista tiene que ser completa, tiene que haber de todo. Eso es lo más como importante. Hay gente que le gusta la rapidez, los saltos, hay otros que prefieren, no sé, las raíces o las piedras. A mí, por ejemplo, lo que más me gusta son, o sea, como las piedras y los saltos. Las raíces no mucho porque cuando están mojadas se desliza bien rápido. Aquí sí hay un montón de piedras.
Cuando me fui a Francia, bueno, yo estudié en el liceo francés, entonces era un poco lógico irme a estudiar allá, pero un profesor de deporte me ayudó muchísimo, me aconsejó a dónde ir y fui a una universidad de deportistas de alto nivel. Sí, se fue un día de aquí con su bicicleta, ya toda la familia le decía que no iba a poder hacer nada, ¿verdad? Pero se fue con su bicicleta. Ay, está bien complicado. Pero siempre fue su sueño. Yo creo que la apoyamos. Ya cuando se fue dije, Dios santo, ¿y yo qué hice? La mandé sola, no me fui con ella. Pero me percaté hasta el final. Entonces dije, esa va a ser como mi clave o como mi trampolín para poder ir a competir afuera y vivir mi sueño, pues, y compararme a las mejores del mundo. Creo que eso lo ha forjado un montón el carácter de ella. Ella se fue sola a un lugar donde nadie hablaba español, ella sí hablaba francés, pero no había ni siquiera un apoyo, ¿verdad? Entonces, pero le fue bien, yo creo que eso le ayudó, ¿verdad? Le ayudó un montón a desenvolverse ella sola. Y se fue conectando con gente que ha sido fabulosa con ellos, ha hecho unas amistades lindísimas, que le han ayudado también y ha sido su segunda familia ya, ¿verdad? ¿Todo bien? Sí, voy ahí, dale. La Mariana es muy terca, le digo yo. Terca quiere decir que es obstinada hasta que las cosas las logra, ¿verdad? Y eso creo que ha sido parte de su éxito. Y así fue. O sea, a los 18 años decidí irme, agarré mi bicicleta y mi maleta a estudiar, pero con la mente bien concentrada en el deporte. Acostumbrada a convivir con el peligro, a Mariana Salazar le tocó en septiembre del 2022 afrontar la carrera más difícil de su vida. El año que debía de ser un sueño se terminó disfrazando de su peor pesadilla. ¿Quién le comunica esta noticia? Del cáncer. Va a ser difícil esto. Perdón. Me sorprende en una niña tan joven que le haya dado ese cáncer. No le puedo explicar, señor, es como que le arrancan el corazón a uno. Sí, es lo peor, creo yo. Y un hijo nunca le espera, ¿verdad? Uno le espera a otra gente, a uno mismo, pero no a un hijo. Creo que es la primera vez que lloro, pero... La verdad que al principio lo primero que sentí fue igual como en todas las caídas, con una gran determinación, decir, tengo cáncer, pero voy a luchar, ¿qué tengo que hacer? Y igual todo fue como súper rápido, te dan 1000 papeles, me dijeron en 3 semanas te operamos, por tu edad tenés que hacer esto, tenés que congelar tus ovocitos, que son los como ovarios. Con las operaciones, es muy peligroso que tal vez no pueda tener hijos, entonces tuve de verdad un montón de exámenes, un montón de cosas que hacer. Al principio es como abrumante, yo solo me sentía como guiada, así como, no sé cómo decir, como un pañuelito que está volando así con el viento y solo me dejé llevar. No hay vinculación genética con nada. No hemos tenido en la familia algo que pudiéramos decir es genético, ¿verdad? Son cosas que pasan que le hacen a uno
muchas veces preguntarse el por qué y el para qué. Y el por qué si es deportista, por qué si se cuida, por qué si nunca... O sea, realmente es un montón de por qué, ¿ves? Pero yo creo que hay que preguntarse más el para qué, porque siempre hay una razón. ¿Para qué le pasan a uno las cosas? La verdad que creo que como que entendí ya la hora de la operación, que en esas 3 semanas no entendía qué pasaba hasta la operación. Y cuando pues me levanté de la operación es como, bueno, ya no tengo seno, ahora esperar si tengo que pasar por quimioterapia, y eso fue lo más difícil para mí. Las consecuencias sí son bien fuertes, pero esta bicha, yo he aprendido de ella, pues, tiene un carácter fuerte. Y una gana de vivir y apreciar la vida. Yo no sé si aguantará otro golpe. Ella se preocupó por cómo me sentía yo, cómo estábamos nosotros. Inmediatamente llamó a mi familia para que llegara a la casa. Ella y mi compañera. Ella estaba más preocupada de nosotros. Uy, ya me hizo llorar usted. Sí. Híjole. La admiro mucho. Me ha enseñado mucho. Le extraño mucho. Sé que no nos conocemos personalmente, pero para mí, al igual que nuestros colegas atletas, vos sos una inspiración para seguir haciendo deportes. Que como en tu vida siempre has sabido salir adelante y poner en alto el nombre del país, pues ahora es una lucha personal, pero que todo el país está para apoyarte. Sabemos que el ciclismo y la vida te han preparado para este momento que estás por enfrentar. Estoy segura que sos una persona súper fuerte y esta batalla está más que ganada. La primera parte del tratamiento fue relativamente fácil comparado a lo que me esperaba. Pues al principio no lo sabía, pero la operación y todo eso fue fácil porque eran dolores como musculares y así. Pero el día que me dijeron que sí tenía quimioterapia, o sea que tenía que pasar por quimioterapia, eso sí me asustó muchísimo por todo. Creo que todos sabemos qué es quimioterapia. Bueno, su operación se recuperó bastante bien, creería yo, pero las quimioterapias sí. Realmente son súper duras. Mariana literalmente salía de la quimioterapia, estaba 4 días acostada sin ni siquiera casi abrir los ojos. Mire, yo realmente, mi señora sí se metía al cuarto, yo no lograba, no tenía ánimo de meterme al cuarto cuando son no sé cuántas sesiones, creo que 12 o no sé cuántas, pero las 3 primeras les dicen el diablo rojo, porque es una sustancia fuertísima, por cierto, de color rojo. ¿Qué le hará internamente? ¿Verdad? Pero quedaba que no podía ni levantar una mano. La primera quimioterapia fue horrible, sentí que me iba a morir. Bueno, me pusieron los productos y todo, y a las 3 horas me sentía re mal. Le dije a mi familia como, si en la noche sigo así, de verdad llévenme al hospital porque no voy a aguantar. Pero sí creo que ese es un logro que para mí dice mucho quién es Mariana. Mariana se levantaba, una vez se sentía bien y se esforzaba, vamos a salir a caminar. Un día se sintió bien, me llegó a ver en bicicleta, o sea, siempre tratando de encontrar la manera de poder salir adelante. Y creo que el deporte es quizás lo que más le ayudó. Muchísimo, yo siempre he creído que el deporte es en cierta forma un paralelo de la vida, pues, o sea, va superando obstáculos y como le decía, la forma de agarrar las adversidades de un cáncer, pues, y de los golpes que ha tenido. Sí tuve dudas porque me sentí tan débil que dije, es imposible que yo vuelva a andar en bicicleta, pero como en el fondo tenía como ese diablito, pero el buen diablito diría yo,
que me decía, te vas a levantar, te vas a recuperar y simplemente es ser paciente poco a poco. Pero creo que ese es un pedaleo más difícil, fíjese, porque primero el cuerpo no responde y segundo, la mente también juega un poquito duro, ¿verdad? Porque si uno como papá se hace esas preguntas, el que lo padece creo que se las hace más, ¿ves? Hay veces me pregunto, ¿qué es lo que realmente hace que se enganche la gente de esta manera con el downhill en especial? Pues no sé si será la adrenalina, cada vez es una pista nueva porque la pista constantemente se están cambiando, constantemente hay retos nuevos. Separarla, yo creo que lo va a llevar todo el tiempo. Creo que fueron como 2 semanas después de que había terminado la quimioterapia. Unos amigos me llamaron, venía a ver, acompañarnos. Solo pro. Mr. Vélez, La Mana, Majito Montoya. Hasta me tuve que poner un gorrito porque el casco no me quedaba, porque sin pelos no me quedaba. Y me subí a la bici ese día. O sea, dije voy a probar y sentí una magia impresionante. De verdad, unas sensaciones, yo creo que no existe la palabra para describirlo. Y ese día dije, bueno, sí se puede. O sea, no es que me comprometí conmigo misma, pero dije, quiero volver. O sea, sentí esas ganas de volver y me inscribí al Campeonato del Mundo en esa misma pista, Léger, un año después de que me lo habían diagnosticado. Por eso son fechas como bastante importantes. En Léger hice mi primer podio, en Léger prácticamente ya sabía que tenía cáncer y un año después volví y tomé la salida de una Copa del Mundo. Tras ganar la carrera más importante de su vida, la máxima figura del downhill salvadoreño renovó su anhelo de volver a subirse a una bicicleta. Aunque si entrenar era difícil, volver a la competencia sería doloroso. Esa competencia de verdad creo que ha sido una lección fuerte para mí, porque con los tratamientos de la hormonoterapia que sigo con ellos, pues tengo un tratamiento por 5 años, pues me cansan muchísimo, me dan dolores articulares, dolores musculares, y en esa carrera era muy complicada, me había dado gripe igual, entonces estaba como mi cuerpo estaba muy cansado. Tanto que al final de la competencia, se les ocurrió hacer unos saltos, entonces yo iba detrás de ella a decirle, mira mija, ya no lo hagas. Pero no me dejó terminar, ¿verdad? Lo hizo y no le pude ni siquiera decir. Varios han visto el video, salté y había mucho viento y no aguanté como la caída, caí corto y no aguanté. Entonces me dejé como ir así como débil y ahí caí. Y fue una gran fractura de clavícula otra vez. El comienzo de la salida era como un túmulo. Ella no alcanzó a llegar por esa misma razón que le digo. Ella se exige un montón a su cuerpo, pero también su cuerpo necesita estar reparándose, pues, y no tiene ya esa energía. Entonces no alcanzó, golpeó ese túmulo y la lanzó para adelante. Yo no logré ver cuando cayó, pero sí sabía que era un golpe fuerte. No le puedo explicar, que si yo lo estaba filmando, según yo la vi pasar y solo vi el polvo. Me hice loca, o sea, ahí sí creo que perdí un poquito la cordura. Yo no sé si ya es la madurez, la experiencia, la edad, no sé, no pudiera decir, pero esta última lesión que tuve, sí escuché el grito de mi mamá al momento de caer y eso sí me traumó. Me dije, qué horrible ha de ser para mi mamá esto, y ahí tal vez fue el único momento en que he tenido dudas. Me impresionó mucho porque me asustó también, y lo mismo a mi señora, ¿verdad? Porque ya era se había quebrado la clavícula de un lado con placas y tornillos.
y esta vez se quebró la otra clavícula, también en una forma bien peligrosa, ¿verdad? Quedó a milímetros de las arterias y ahí el médico que lo operó le dijo, ¿tenés suerte o tenés ángeles que te cuidan? Porque por milímetros no se perforó una arteria principal. Me operaron la clavícula, que todavía tengo la placa con los cuatro tornillos, y acá lo que sigue es el resto del hombro, porque el hombro se separó completamente de la clavícula. Entonces ahí fue donde pusieron el pin, acá, amarrado hacia la clavícula, con cables para poner la clavícula alineada hacia el hombro. Entonces por eso es que es tan grande la herida. Sí hay dolor, no tengo, por ejemplo, todavía movilidad, hasta acá llega. Para acá, por ejemplo, no puedo más, aquí ya me duele y estoy trabajando en eso, tengo que trabajar muchísimo en movilidad, más que todo. Súper impactante, pues, o sea, para mí después de lo que había pasado y que sucediera esto además, era como... Pero también hay cosas, ni modo, ya había terminado la carrera y ella haciendo un salto. Pero en todo ese camino creo que hemos aprendido, o sea, se lo digo, hubo gente súper importante en ese momento que nos brindó una mano, nos llevaron a un hospital, o sea, tuvo todo el apoyo de otra gente hasta de otros países y eso es realmente algo que Mariana ha logrado. Y el problema de es que no estaba lista físicamente, me sentí muy débil, entonces fue más que todo difícil mentalmente volver. Y esas son dos cosas muy distintas. Físicamente es fácil prácticamente volver, pero mentalmente es lo más difícil. Poder de verdad controlar la mente y volver a ganar esa confianza es lo más difícil y pues puedo decirlo que todavía estoy en ese proceso. Ya no es lo mismo sus pulmones, su energía ya ha mermado bastante. Me impresionó ver un poco esos efectos secundarios del cáncer. Me impresionó un montón, esas habilidades que yo notaba en la mano, las vi mermadas. Yo estaba prácticamente con los ánimos en el piso, físicamente en el piso, y aguantar una caída, pues de verdad fue demasiado difícil mentalmente y físicamente. Ahí sí sentí que toqué otra vez fondo, o sea, sentí como, no puedo. Fue realmente horrible. Dicen que el carácter se mide cómo enfrenta usted las adversidades y realmente en este caso mi hija creo que tiene un gran carácter porque todos estos golpes las ha enfrentado. Bueno, nosotros nos hemos quebrado todo, ¿verdad? Cuando deberíamos de haberle dado apoyo quizás. Soy lo contrario, yo soy llorona, débil, pero es más, la gente me dice, ¿cómo es que te salió una niña así? Pues sí, yo no sé, porque yo no soy así. Yo soy lo contrario. La verdad que lo he pensado, me han preguntado mucho esa pregunta y creo que no. Soy de verdad la misma Mariana en la bici como afuera. Durante yo le llamo la lucha contra el cáncer, ahí me di cuenta de verdad, porque el deporte es lo que me ayudó muchísimo a salir de todo eso, de esa misma determinación, de querer salir de la cama, de querer encontrar otra, o sea, mi vida. Entonces encontré las mismas cosas que en el deporte. Entonces para mí soy la misma Mariana, Mana, como me quieran llamar, pero es la misma. Creo que es el mayor premio, si no son las medallas, no es otra cosa, es verla feliz con una sonrisa. Eso creo que es lo que más feliz lo hacen a los papás. Así que orgullosa mamá soy. Al volver, Enrique Aratón anunció su retiro y te mostramos una entrevista muy interesante con él.
Continuamos con más deportes en este martes. Hace algún tiempo, quizás a finales del año anterior, en Más Deportes Radio anuncia el velerista Enrique Aratón su salida del deporte olímpico y por supuesto de representar el azul y blanco de nuestro país. Bueno, sin duda uno de los deportistas que está en el grupo selecto de salvadoreños que ha participado en 3 citas olímpicas. Para ser precisos, París 2024 firmó su mejor participación en estos Juegos y después de más de 16 años representando los colores de nuestro país, ha decidido dar un paso al costado. Tremendo atleta, marca ya la historia del deporte salvadoreño, se nos fue de manera activa, pero toda la sabiduría y la experiencia ahora convertido en un maestro para las nuevas generaciones. Enrique Aratón. Ya me están llamando a los clientes. Resulta difícil explicar la historia reciente de la vela sin tener que mencionar la figura de Enrique Aratón. Una historia con un particular deporte que comenzó sin saberlo en el seno de su familia hace 2 generaciones. A los 8 años, en el curso de vacaciones, empecé a navegar como alguna forma de recreación. Mi familia siempre tuvo alguna historia, mi abuelo fue muy apasionado a la vela, mi papá también, todos han sabido navegar en su momento. Y yo creo que, bueno, me metí junto a mis primos más grandes, yo era el más pequeño de todos. Y era como reglamentario saber velear, aunque sea llevarlo de aquí para allá, el velero era reglamentario, pero no me tomé la vela en serio porque hacía triatlón como mi deporte. Bueno, hice natación, gimnasia olímpica y luego triatlón como mi deporte principal, donde estaba federado y formaba parte del equipo nacional. Y la vela lo veía ahí, los fines de semana, los cursos de vacaciones. Pero luego me di cuenta que era lo que más me gustaba y no era donde era más habilidoso, porque me iba mucho mejor en el triatlón que en la vela, pero era donde más me gustaba, estar fuera, en el aire, en el lago, al aire libre. Entonces por ahí me empecé a enamorar del deporte. En la triatlón, mientras más garra le metes, más adelante terminás, pero en la vela no. En la vela, por más que le querrás meter y no tomar la decisión correcta, no vas a lograr avanzar. Entonces eso fue súper difícil, porque era muy orientado al esfuerzo. Mientras más sufría, mejor. Siempre fui medio masoca en ese sentido. Me acuerdo que cuando me iba a competir, quedaba entre los últimos 5. Y otra vez, y quedaba entre los últimos 10. Y mi mamá decía, mira, ¿estás seguro que este es el deporte que tú escogiste? Porque pues no sos tan habilidoso. Y yo le decía, mamá, es lo que más me gusta. Y cuando le dije eso una vez, ya nunca más me volvió a decir, mira, ¿estás seguro? Con el paso del tiempo y las competencias, Quique entendió rápidamente que hay cosas que se atesoran más que una medalla, aunque hay una en particular que guarda un lugar especial en la memoria del velerista salvadoreño. Mira, yo siempre creo que de alguna forma todos los logros que he podido hacer no los he hecho por mí mismo. Y como lo decía antes, pues todo siento que Dios es la parte que me motiva y me mueve. Si bien yo soy el que entreno, pero es el que me da las fuerzas cuando yo ya no tenía las ganas de seguir, ponele. Y lo mismo cuando veo a mis papás. O sea, sé que no hubiera podido de alguna forma pues, lograr si no hubiera sido mi mamá la que me empujaba a llegar a nadar y la piscina estaba fría y yo quería capearme el entreno, se podría decir, o no entrenar. Y mi mamá, vas a ir porque vas a ir. Y si se me olvidaba la calzoneta me metía en calzoncillo, pero no perdía el entreno y esa disciplina me forjó como persona. Y creo que no hubiera podido de alguna forma ir a unos Juegos Olímpicos si no hubiera tenido esa tenacidad que mi mamá me inculcó. Precisamente porque mucha gente
al menos en mi caso, mucha gente de alguna forma me hacía creer de que no era suficientemente bueno. Y haberme sobrepuesto a eso, creo que eso es de lo que más atesoro, más que una medalla, es la mentalidad de haberme tirado y atrevido y haber perseverado un entreno más, una regata más. Y fue poquito tiempo después que empezaron a haber buenos resultados. Y yo veía para atrás y dije, tan cerca que estuve de dejarlo. Y me hubiera perdido de esto y la próxima Olimpiada. Y ahora que veo toda la carrera deportiva, todo lo que me hubiera perdido, si en ese momento estuve tan cerca de dejarlo, no hubiera dicho, vamos a seguir haciendo el siguiente paso correcto. Y yo creo que eso lo atesoro más que una medalla. Eso para mí, no sé, es súper valioso. O sea, no tener la capacidad de poder compartir con tanta gente que te vio algún día, ay, es el que pasa peleando todo el tiempo, y nunca tenían la capacidad de verme competir, porque encima de todo llegas a la competencia y te ven de lejos, estás a una milla dentro del mar y nadie se entera de nada. Y mi abuela nunca se había subido a una lancha, creo yo, en su vida. Subió a una lancha y se puso el chaleco para ir a verme. Para mí eso no tiene palabras, y creo que me lo hubiera perdido si hubiera tomado la decisión de parar, ¿verdad? En su momento, cuando conversábamos, que estuve muy cerca de dejarlo también porque cambiaron mis prioridades, pero si me preguntas sobre mis logros en cuanto a medallas, ese fue el más especial. Me acuerdo porque cuando me di cuenta que mi abuela había llegado, estábamos a un punto, pues, y me fui a competir y estaba tirando el barco del agua y me dijo, mira, tu abuelita llegó, dejé el barco ahí. Y estaba a punto de ir a competir por la final de la medalla y fui a abrazar a mi abuela y a agradecerle por haber llegado. Y mi mamá como que, no, anda, concéntrate, anda. Y yo decía, no, vale muchísimo más para mí que una medalla que solamente que han llegado a estar conmigo. Y esos son los momentos más lindos de mi carrera deportiva, pues. ¿Qué te dijo tu abuela después de conseguir la medalla? Siempre me ha dicho lo mismo, que siempre está muy orgullosa de mí. Y tiene su pared de la casa con todos los recortes del periódico. Y de alguna forma, pues, siempre sentió que ella siempre ha sido muy orgulloso de lo que he hecho. Ay, mi niño travieso, me dice, porque siempre he sido inquieto y precisamente lo que me ha hecho inquieto tal vez me ha hecho perseverante. Entonces, en ese momento, pues, no sé, siempre ha sido de alguna forma muy orgullosa de lo que he hecho y que haya salido en la portada del periódico, ya era un plus, ¿verdad? Porque si ya recortaba mis ¿cómo se llama? Cada vez que yo salgo en la prensa, ella recorta y ella ya tenía la portada. Fue especial, fue muy bonito y creo que son los regalos que Dios me dio a través del deporte. El Salvador logró otra plaza para los Juegos Olímpicos de París 2024 gracias al velerista Enrique Artón. Ahora tenemos el velerista Enrique Artón, estará en sus terceros Juegos Olímpicos tras confirmarse su presencia en la máxima cita olímpica. La información, por cierto, la dio a conocer este viernes el Comité Olímpico de El Salvador. Artón obtuvo su boleto al evento multideportivo internacional en el Last Chance Regatta de Heirex, donde se desarrolla la clasificación olímpica de vela desde el pasado 20. Fue justo antes de disputar sus terceros Juegos Olímpicos cuando Quique sintió que la vela de alto rendimiento había acabado para él. Así que París 2024 sería su última regata y donde además firmaría su mejor participación en una justa olímpica. Se volvió de alguna forma insostenible a largo plazo. Entonces yo sabía que iba a tener un tiempo de caducidad porque ese estilo de vida no es sano para nadie, ni para mi esposa, ni para mí, ni para el trabajo, ni para mi familia. Tenerme aquí pero no tenerme aquí.
Entonces yo había decidido con mi esposa, pues incluso estuve muy cerca de dejar la campaña de París, pero ella siempre me dijo, mira, empuja hasta el fondo, ya estás metido, ya te voy a hacer ganas, aunque me dolía. Y yo me acuerdo, puchica, pasaba cuando éramos novios, pasamos hasta 8 meses sin vernos durante la pandemia, y ella me acompañó a una de las regatas de este año en la gira, y cuando la fui a dejar al aeropuerto, porque se tenía que regresar, yo no podía parar de llorar. Yo dije, o sea, pero como estás acostumbrado a compaginar y a compartir proyectos de vida, ya no es sano, ya no me agradaba dejarla sola, nunca me agradó, pero no sentía que era ni primero lo que yo quería en mi vida, y segundo, pues ya no era el estilo de vida que yo quería para el futuro. Entonces sabía que tenía una fecha de caducidad, y ellos me apoyaron sabiendo de que esta era mi última regata en París, era la meta de esa gran maratón que hice. Probablemente hayan otras maratones que vaya a hacer, y por eso estoy tan, de alguna forma, ilusionado, porque sé que pues, Dios nos sorprende con todas las oportunidades que vengan, pero sí, o sea, fui a París sabiendo de que era mi última regata. Obviamente es un juego, lo que hacemos es un juego, pero de alguna forma puedes impactar a tanta gente. No solo en el hecho de que vaya, ganaste una medalla, sino que todos se sienten parte, porque como te ven humano, somos humanos, piel y hueso, y cometemos burradas, y de alguna forma sienten que ellos también lo pueden hacer, y eso es lo que se vivía, pues, porque cuando yo me acuerdo de estar ahora en los Juegos de París y ver a mi compañero de habitación de la universidad ganando la medalla de bronce, uno se siente también parte, porque uno ha podido de alguna forma vivir, y en ese momento lo que se siente es poder de alguna forma compartir y decir, men, ustedes me han visto, no soy ninguna persona extraordinaria, sino que he hecho pequeñas cosas durante mucho tiempo que me han logrado llegar hasta aquí, y todo el mundo lo puede hacer. O sea, no creo yo que sea un superdotado, sino más bien me ha gustado trabajar en esto, y de esa misma forma voy a trabajar en las siguientes etapas que tenga. Pero eso es lo que sentí cuando estás arriba del podio y compartís con tanta gente, y pasan mil cosas en la cabeza. Pero más que todo lo que querés es que se den cuenta de que ellos también pueden.